Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, les va a intrigar tanto como a mí. Vamos a desgranar esa escena tan crucial en la que Demet parece no captar la magnitud de lo que Yaman acaba de aprobar. Sí, esa tensión, esa mirada que lo dice todo sin decir nada, esa aprobación tácita que cambia el curso de los acontecimientos. Prepárense para un análisis profundo de las sutilezas, las emociones y las implicaciones de ese momento. Y antes de que nos adentremos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros análisis, teorías y debates. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Así que empecemos. Imaginen la escena. La atmósfera está cargada, las palabras resuenan en el aire, pero la verdadera comunicación no está en lo que se dice, sino en cómo se dice, en los gestos, en la pausa antes de la respuesta, en la mirada que se cruza. Demet, en su afán por entender o quizás por controlar la situación, está centrada en un aspecto muy específico, en una validación verbal, en una confirmación explícita. Pero Yaman, en ese preciso instante, está operando en un nivel completamente diferente. Él no necesita palabras. Él ya ha decidido. Él ya ha aceptado la propuesta, la idea, el plan, la estrategia, lo que sea que se esté discutiendo. La aprobación de Yaman no viene con un sí, lo apruebo rotundo, sino con una mirada, un asentimiento casi imperceptible, un cambio en la postura, una expresión que denota aceptación, incluso resignación, pero aceptación al fin y al cabo. Y aquí es donde entra la genialidad de la escritura y la actuación. Demet, quizás por su propia perspectiva, por sus propias inseguridades o por su propio plan, interpreta la falta de una negación explícita o de un debate prolongado como una falta de compromiso real por parte de Yaman. Ella espera una lucha, una resistencia, una negociación. Y al no encontrarla, se queda en un limbo de incertidumbre. No se da cuenta de que esa falta de resistencia es precisamente la señal de que Yaman ha cedido, ha aceptado, ha dado luz verde. Él ha entendido el fondo de la cuestión, ha sopesado las opciones y ha decidido que esta es la vía a seguir. Pensemos en las motivaciones de cada uno en ese momento. Demet probablemente está intentando asegurar su posición, asegurarse de que Yaman está completamente de su lado, quizás para poder manipular la situación a su favor, o para sentirse más segura en su propio plan. Ella necesita esa reafirmación externa. Por otro lado, Yaman, con su complejidad y su carácter, a menudo opera desde un lugar de estrategia a largo plazo. Él ve el panorama general. Él entiende que en ese momento, la mejor estrategia es la aceptación, aunque sea una aceptación teñida de otras emociones. Quizás él ve que luchar sería contraproducente, que ceder ahora le dará una ventaja futura, o simplemente ha llegado a la conclusión de que lo que Demet propone, por muy difícil que sea, es necesario. El detalle que Demet no vio, y que es el núcleo de nuestro análisis hoy, es la profunda comprensión y la estratégica resignación de Yaman. Él no necesita articular su aprobación para que sea real. Su aprobación se manifiesta en su silencio, en su mirada que penetra, en esa aceptación que no busca el aplauso, sino que asume la responsabilidad. Es una aprobación que dice, lo veo, lo entiendo, y aunque no me guste, lo acepto. Esa es la verdadera profundidad del momento que quizás Demet, en su propio mundo, no alcanza a percibir. Ella está esperando una declaración de intenciones verbal, cuando lo que recibe es una manifestación de voluntad y decisión. Podemos especular sobre qué estaba pasando por la mente de Yaman. ¿Estaba pensando en el bienestar de alguien más? ¿Estaba calculando un movimiento futuro? ¿Estaba simplemente agotado de luchar contra la corriente? Sea cual sea la razón, su aprobación fue un acto de voluntad, un acto de decisión estratégica que Demet no supo leer. Ella se quedó anclada en la forma, en la palabra que no llegó, sin ver el fondo, la acción que ya se había tomado. Esta falta de interpretación es crucial porque impacta directamente en las siguientes acciones de Demet, que se basan en la creencia de que Yaman no está completamente comprometido, cuando en realidad, su compromiso es absoluto, aunque sea de una forma que ella no esperaba. Piensen en la diferencia entre decir sí, estoy de acuerdo, y mostrar con el cuerpo, con la mirada, con un suspiro resignado, que se ha llegado a un acuerdo. La primera es una confirmación verbal, la segunda es una confirmación existencial. Yaman le dio a Demet la segunda forma de aprobación. Y ella, al no estar preparada para interpretarla, o al tener expectativas diferentes, la pasó por alto.
Este es un recordatorio de cómo, en las relaciones y en las situaciones complejas, la comunicación no verbal y la comprensión profunda de las motivaciones son tan importantes, si no más, que las palabras mismas. La sutileza del momento reside en que Yaman no está actuando impulsivamente. Su aprobación, aunque no verbalizada de la forma esperada, es el resultado de un proceso interno de reflexión y decisión. Él ha sopesado el peso de lo que Demet propone, ha considerado las ramificaciones y, a pesar de sus propios sentimientos o reservas, ha llegado a la conclusión de que este es el camino a seguir. Y al no manifestarlo con grandes gestos o palabras grandilocuentes, sino con esa aprobación silenciosa y profunda, revela una madurez estratégica que Demet, en su afán por obtener una confirmación más tangible, no logra apreciar. Imaginen a Demet, después de ese momento. Probablemente se sienta aliviada de que no hubo una confrontación directa, pero también insegura. Se queda con la duda de si Yaman realmente la apoya o simplemente se ha resignado a la situación. Esta duda la puede llevar a tomar decisiones precipitadas, a intentar asegurarse de que Yaman está de su lado de formas más directas y quizás, a la larga, contraproducentes. Es la clásica situación en la que la falta de comprensión de una aprobación tácita lleva a una escalada de acciones basadas en una premisa errónea. Y es precisamente ahí donde reside la tragedia o el drama de la situación, dependiendo de cómo se mire. Demet cree que está avanzando sobre terreno resbaladizo cuando en realidad, Yaman ya ha solidificado el camino. Ella está actuando bajo la suposición de resistencia, cuando lo que hay es aceptación. El detalle que Demet no vio fue la profundidad de la aceptación de Yaman, su aprobación implícita, su mirada que lo dijo todo sin pronunciar palabra. Él aprobó, pero ella, absorta en su propia perspectiva, no pudo registrar esa aprobación. Este análisis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias interacciones. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto las aprobaciones silenciosas, las aceptaciones tácitas, porque esperábamos una confirmación más explícita? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado la falta de resistencia como falta de compromiso? La escena entre Demet y Yaman es un poderoso recordatorio de que la comunicación es mucho más que palabras. Es un lenguaje de miradas, de gestos, de silencios cargados de significado. Para recapitular, hemos explorado cómo la aprobación de Yaman no fue una declaración vocal, sino una manifestación profunda de aceptación estratégica. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambos personajes y cómo la falta de interpretación de Demet de la aprobación silenciosa de Yaman generó un malentendido que podría tener consecuencias significativas. La clave está en entender que la aprobación puede venir en muchas formas, y a veces, las más poderosas son las que no se dicen. Ha sido un placer desgranar esta escena con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet se equivocó al no ver la aprobación de Yaman? ¿Cuáles creen que serán las consecuencias de este malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les pueda interesar este tipo de análisis, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.